Hola, ¿cómo están? Otra vez aquí en Abrázame Poesía. Vamos a comenzar con una poesía. 100 reencarnaciones, así se llama. En casa hay una habitación cargada de recuerdos. Tiene todas las cosas que los años permiten y por ellas puedo saber de ti, de tus piernas delgadas y ocultas como el frío, de tus triunfos de amor y desamor. En casa muchas veces me escondo de los días, porque un día sin ti es una vida. Y ya he tenido 100 reencarnaciones, tantas como recuerdos. Y hoy, domingo, he abierto un viejo libro de poemas y he leído tu letra. ¿Sabes? No sé si era tu letra, pero la he imaginado. Definitivamente no es tu letra. ¿Qué más da una letra que otra si detrás estás tú? El libro, la casa, tus piernas y mis reencarnaciones. Figúrate qué sueños si esta vida es una partida de póker que ha de jugarse a solas y no me gusta el juego. Figúrate. Ya vamos a estar con el autor de este hermoso poema, porque hemos tenido la suerte de volver a conectarnos con la gente que queremos conectarnos poéticamente, que es la mejor manera. Y allí estamos, entonces, con Javier Sánchez Menéndez. ¿Estamos con él? Sí, estamos con él. ¿Cómo está, Javier? Muy bien. ¿Y vosotros? Muy bien, muy bien. Contentos de conectarnos con quien queremos conectarnos poéticamente, que es la mejor manera, como decía recientemente. Y bueno, acá tenemos entonces al autor de este hermoso poema que acabo de leer, 100 reencarnaciones. Bueno, ante todo, querer agradecerte un deseo que se me cumplió rápidamente, que es la entrega de estos libros que ya también vamos a hablar y del cual yo ahora he leído uno de tus poemas. Lo primero que hacemos con el entrevistado es que el entrevistado se presente como él quiere presentarse. Así es que todo tuyo, el momento. Muchas gracias. Bueno, nací en Puerto Real, un pueblecito de Cádiz, en 1964. Desde muy jovencito me dedico a leer, porque realmente lo que me gusta es leer. Y entre tanta lectura, pues de vez en cuando surge algún verso, algún poema. Tardo mucho en escribir un poema, tardo mucho en escribir un verso, pero realmente sí, soy bastante insatisfecho de lo que escribo. Ajá. Vivo en Sevilla ahora, en Sevilla, España, y bueno, me encuentro muy a gusto de poder hablar con vosotros. Bueno, muchas gracias. Yo agregaría que realmente sos un activista de la poesía porque los medios de comunicación en los que estás o has estado, ahora lo vamos a chequear, son más que la letra escrita, el poema, el formato del libro. Hay una suerte de militancia poética, me parece. Sí, militancia cultural, militancia de arte con mayúsculas, ¿no? En estos tiempos en los que nos encontramos donde lo vacuo y corremos, todo va muy deprisa, yo creo que hay que defender el arte con mayúsculas, pero todo el arte, ¿no? La literatura, la pintura, la escultura, la arquitectura, la música. Ese arte con mayúsculas yo creo que es el protagonista, que todos seríamos mejores personas si nos tomamos en serio el arte con mayúsculas. Bueno, yo voy a contar un poco la anécdota de cómo yo llegué a Javier Sánchez Menéndez preparando un espectáculo para el Día de la Mujer, buscando textos de María Zambrano, precisamente me encuentro con que Javier había hecho un trabajo, un libro sobre la recopilación de los poemas de María Zambrano. Y entonces digo, ¿quién es este hombre? Voy a leer tus poemas, los que pude encontrar. Y bueno, me quise entonces encontrar contigo y con María Zambrano porque veo que tu conocimiento de la
de esta gran mujer es muy profundo. Pero volviendo a tu trabajo, por eso te decía que este libro que me has mandado, esta antología poética de los poemas del año 1983 a 2017, tiene un título sugerente. También vivir precisa de epitafio. Bueno, contame un poco de este trabajo de recopilación. Bueno, te cuento un poco. Mira, el último libro de poemas que publiqué se llama El baile del diablo, salió publicado en el año 2017. El poema que cierra el libro, que lo tienes ahí en ese libro, en la página 187, se llama Balance. Ajá. Ese balance acaba aquí con un verso que dice: también vivir precisa de epitafio. Y qué mejor manera de titular una antología, ¿no? Cuando José Luis Morante, que es el autor de la antología, y los editores de Chamán, que se atreven a sacar una recopilación de mi producción poética, pues que titular el libro con el último verso publicado en el libro. Javier, ¿cuáles son tus influencias o los poetas que vienen a ti en el momento de escribir? Bueno, en un primer momento comencé influenciado. Como te he dicho al principio, me considero un lector, ¿no? Y un lector, la obra de Juan Ramón Jiménez la he leído muchísimo, ¿no? Y la he releído. Hay libros que me interesan más, otros que menos, pero tal vez fue Juan Ramón Jiménez la persona que te abre, ¿no? El autor que te abre al mundo de la lírica y al mundo de la poesía. A través de Juan Ramón acudo a Rilke, y a través de Rilke, pues ya Hölderlin, Novalis, Eliot, R. Pound. Después me interesa mucho también Claudio Rodríguez, Ángel González, Jaime Gil de Viedma y Luis Rosales. Sí, vos has traducido a Rilke. No podía faltar el decirte, pues, que también me interesa mucho la poesía del chileno Nicanor Parra. Ajá, muy bien. ¿Algún argentino por ahí en tus lecturas que recuerdes o que...? Pues mira, tengo varios amigos argentinos, ¿no? Alejandro Drewes, Carlos Ruta. Bueno, he leído algo de ellos, ¿no? Y la verdad que me ponen al día un poquito con lo que se está haciendo allí de la poesía argentina. Bueno, vos estás haciendo un trabajo también llamado Fábula, que es como una suerte de saga, en episodios, en libros, en capítulos. ¿Cuál sería, digamos, el concepto general de ese trabajo que presupone que va a llegar a 10 libros, ¿no es cierto? O sea que cada uno... Sí, efectivamente. Bueno, Fábula, te puedo decir que es una forma de vida, o es transmitir literariamente lo que es la vida en la poesía, lo que es la vida de un lector, lo que es la vida de una persona que defiende o intenta defender el arte, ¿no? Los libros de Fábula se escribieron todos en un periodo que va en los años 90, ¿vale? En la actualidad lo que me dedico es a revisar los libros, actualizarlos, quitarle mucha paja para dejar exclusivamente lo que es la esencia, ¿no? De los 10 libros de Fábula que, como te reitero, ya están escritos, se han publicado 6 hasta la fecha, ¿sabes? Sí, sí. Y bueno, es una mezcla de diario, es una mezcla de manifestación de vida, de documentos, de apuntes, pero todo es un gran poema. Es el poema de mi vida. Podríamos resumir Fábula como el poema de la vida de una persona. También vos estás a cargo, has empezado con una editorial que también tiene un nombre sugerente, porque claramente se llama La Isla de Siltola, que yo fui a buscar si existía. Y bueno, no existía. O sea, es un no lugar poético.
Efectivamente, La isla de Siltolá no existe. Es una editorial que fundé en el año 2009 y que en la actualidad la está llevando mi hijo Jaime. Jaime es el que se encarga de la editorial, porque yo ahora en estos momentos lo que hago es dedicarme más que nada a la lectura. Ajá. Y efectivamente es un título que no existe, es la isla de los poetas, la isla de los autores, la isla de los artistas, una isla en la que no existe la maldad y lo que existe es el arte con mayúsculas. Bueno, también he visto que has estado en radio, no sé si seguís el programa de radio en Cadena SER, que tenés Estuve una temporada, sí. O sea, tenés una librería, un espacio físico concreto, no sé si eso sigue estando también. Sigue estando también, sí. Bien, o sea, por eso decía, una práctica poética concreta con todos los movimientos que eso significa tener una editorial. Sé que en España también, como aquí, hay muchos movimientos editoriales extra, digamos, de las grandes editoriales que existen. Y que en tu caso, ¿cómo ves ese movimiento? ¿Qué grado de productividad tienen? ¿Pueden sostenerse solos? ¿Tienen ayudas institucionales? ¿Cómo está eso allí? Vale, te cuento, ayudas institucionales no tenemos ninguna, ni nos interesan, porque tú sabes que aquí en España llegaron unos años de crisis y con esa crisis prácticamente la cultura se dejó a un lado, ¿no? Es decir, es como si a los gobernantes les interesase que no pensemos, que no leamos, que no demos nuestra opinión, que no seamos cultos y que no defendamos el arte, porque nos quieren borregos, nos quieren tontos, quieren en definitiva que no pensemos, ¿no? Entonces, naturalmente, todo se intenta sobrevivir, se intenta luchar, se intenta cubrir gastos, en definitiva, ¿no? Pero siempre con la premisa, con el interés de que yo creo que la única manifestación que puede enriquecer la vida de una persona está relacionada naturalmente con el arte, ¿no? El alcanzar esa belleza y esa bondad, que yo creo que todo el mundo sería bastante mejor, debe partir del arte, debe partir de la cultura. Bien, con tu trabajo sobre María Zambrano, cuando vos hablás de mirar la vida desde una posición artística, desde una forma de ver el mundo, una posición artística, creo que María Zambrano nos ha dado a mucho, porque quiero identificarme mucho con su pensamiento, nos ha dado un método, ¿no te parece?, de ver el mundo, con su razón poética, como ella la denominaba. Sí, efectivamente, es decir, nosotros vemos, miramos, pero no contemplamos, ¿sabes? Yo creo que debemos contemplar y debemos atender esa contemplación. María Zambrano supo ir más allá de mirar, no supo contemplar y ella lo que nos intenta con su pensamiento es hacernos entender que la razón poética es la base la poesía es la base de la filosofía y la poesía es la que es capaz de lograr esa armonía con el mundo, que es lo que todos buscamos en definitiva. Sí, ella, por lo menos en un encuentro con algunos textos de ella, al describir este tema de la razón poética, yo recorté algo que me gustó mucho, que decía, hay que dormirse arriba en la luz, hay que estar despierto abajo en la oscuridad intraterrestre, intracorporal, de los diversos campos que el hombre terrestre habita, el de la Tierra, el del universo, el suyo propio. El tema de la luz, de la contemplación, de la existencia, está mucho en los textos de María Zambrano y sí, groseramente en los tuyos también, el hablar de la existencia y de la forma de mirarla. Eso también me ha interesado. Voy a leer un poema de este libro que
en un gesto muy amoroso de tu parte, te lo agradezco mucho porque cuando leí que habías hecho esta recolección de poemas, cuando sabía de tu antología, ya me la había notado porque yo este año voy a estar por España, dije, bueno, es parte de los libros que quiero comprarme personalmente, no vía internet porque no, es mejor vagar por una librería. Y entonces, así es. María Zambrano escribe, dice, ni brisa ni sombra. ¿Por qué, muerte, así te escondes? Sal, salte, sácate de tu abismo, escápate tú. ¿Quién te retiene? ¿Por qué no borras con tu mirada el universo? ¿Por qué no deshaces las piedras con tu sombra? Muerte, sola, con tu sombra, con tu mano desnuda, con tu rostro de estatua, desnuda presencia a quien nada resiste. Enseña, muestra tu cara a los mundos, que ya no haya espacio, ni cielo, ni vientos, ni palabras. Quiero hundirme en el silencio. Y también ella habla de la poesía, que cuando está cansada la poesía es su estado de descanso, de contemplación. ¿Te pasa lo mismo? Sí, me pasa lo mismo. Fíjate lo que decía María Zambrano, que en el prólogo se recoge, es que cuando María Zambrano se bloqueaba, tenía ese impasse, esa parada de pensamiento, ella acudía a la poesía para que fuera capaz de sacarla adelante, ¿no? Es decir, digamos que la base de su pensamiento es la poesía en sí, ¿no? Y posteriormente, o en la misma similitud, esa razón poética que ella nos ha dejado, ¿no? Acudir a la poesía es acudir a la vida, tú lo has dicho, acudir a la luz, pero en ese texto que has leído inicialmente también habla ella de la tierra, de la oscuridad, es decir, hay que buscar la verdad del hombre, ¿sabes? Hay que buscar, el fin nuestro es buscar la verdad del ser humano, y María para eso era única, desde luego. Acá escribe, sí, ya la vida es sueño, y la verdad en ella no puede estar vista ni conocida, sino soñada. Más soñadas según la verdad. Soñar según la verdad es vivir verdaderamente. Caso. Yo también lo había elegido. Sí. Ahora, estamos viendo en la última década un resurgimiento de la poesía como forma, como modo de las personas, de los millennials, como se está llamando últimamente. ¿Cómo ves este movimiento en tu país? Bueno, creo que pienso que ha decaído un poco, ¿no? Es decir, existe esa poesía de cantautores, esa poesía de millennial, esa poesía de YouTube, esa poesía que intenta acercar el arte y la cultura a todo el mundo, sobre todo que ha sido muy seguido por las generaciones más jóvenes, ¿sabes? Pero desde luego que ha captado muchísimos lectores. Yo tengo la duda de si ha captado muchos lectores o lo que ha captado es ese interés por ese postureo propio de las redes sociales, ¿no? El hacerse una foto con un millennial, el hacerse una foto con un cantante o con un youtuber, ¿no? La poesía es y será esencia, y la poesía lo que tiene que buscar es la verdad del hombre, el centro del hombre, ¿no? Entonces, la poesía siempre es universal. Lo que no puede ser la poesía es vulgar, ¿sabes? Entonces, yo creo que todo este movimiento del que tú me hablas, si sirve para acercarte a la poesía universal, en la poesía universal me refiero a Hölderlin, a Rilke, ¿no? En el fondo a lo que es la esencia de lo que han sido los grandes poetas de siempre. Si sirve para eso, pues magnífico. Pero si sirve para vulgarizar a la poesía, pues desde luego no.
Algo que también he leído de ti, dices haber sido fiel a mis principios poéticos desde el primero hasta el último de mis libros. ¿Podrías decir cuáles son esos principios poéticos? ¿Podrías contarlos? Bueno, los principios poéticos no son otros que buscar la luz, buscar la contemplación, darnos cuenta de que somos seres humanos que vivimos en sociedad y que tenemos que fusionarnos con la naturaleza. Es una manera de entender la vida desde la poesía o la poesía desde la propia vida, ¿no? Es en el fondo lo que se pretende con esa serie de libros que se llaman fábulas y que se plasman mejor o peor, ya eso lo dirán los lectores en los poemas, ¿sabes? Ser consciente de que no hay poesía sin verdad y no hay poesía sin universalidad. ¿Estás entrando o has entrado ya en el terreno de los aforismos? También he leído que... ¿Cómo has llegado a esa forma literaria? Mira, esa forma literaria yo llegué de una manera muy curiosa. Es decir, a mí los escritores de aforismos, los moralistas franceses siempre me han interesado, ¿sabes? Muchos cierres de poemas, en muchos de los libros de fábula había frases que, bueno, que en el fondo eran aforismos o lo que se entiende por aforismo, ¿no? Porque hoy día en la actualidad se escriben muchas ocurrencias, pero pocos aforismos, ¿sabes? Considero que es un género de madurez, esa literatura breve o ese género breve literario es un género de madurez y es un género que está muy en conexión tanto con la filosofía como con la poesía, o al menos debe ser así, ¿no? Y como te acabo de comentar, el aforismo se debe alejar de la ocurrencia y se debe alejar también de la vulgaridad para centrarse en un género o pseudogénero literario que sea capaz de removerte del asiento y de pegarte ese chispazo, ¿sabes? Por su propia naturaleza de la brevedad. Entonces tiene que ser algo muy condensado. Yo diría que el aforismo es la esencia de la esencia, ¿sabes? Sí. Volviendo a María Zambrano, también he leído que la has conocido personalmente. Y que así fue en los últimos años de su vida. Ajá. Ella tenía, con la poesía tenía como una suerte de no mostrarla, de una suerte de inhibición al mostrar su poesía, porque estaba más puesta del lado tal vez del ensayo, de la filosofía, porque es estupenda, ¿verdad? Sí, ella le tenía tantísimo respeto a la poesía, ¿sabes? Tantísimo respeto, porque tú piensas que, te lo he comentado antes, la poesía, digamos, que era capaz de sacarla a ella de todos sus problemas filosóficos y de pensamiento, ¿no? Entonces le tenía tanta estima, la tenía en tan alta consideración que ella nunca enseñó sus poemas. Contadas veces, muy contadas veces, y a algunos amigos muy amigos, es decir, ella no quería, si le preguntaban si escribía poesía, ella decía que no, ¿sabes? Yo no escribo poesía, pues porque es algo tan alto que para ella era lo más. Piensa que toda la base de su pensamiento en el fondo es la poesía, esa razón poética, ¿no? Es capaz de fusionarse con la filosofía. ¿Estás, digamos, en este momento trabajando en algún taller? ¿Estás trabajando con gente que quiere escribir? ¿Estás teniendo alguna actividad en ese aspecto? Sí, en los últimos años he impartido talleres de poesía, que son talleres... No pretendo que la gente, que las personas que acudan al taller pues salgan escribiendo, porque muchos ya escriben, muchos ya han publicado, sino la finalidad del taller es exclusivamente que se lea,
que se contemple, se atienda y se entienda lo que se lee, y que amen esa lectura y que amen la literatura. No es decir, bueno, uno intenta lo que procura hacer en su vida, ¿no? El taller no es más que un espejo de lo que tú procuras hacer en tu vida. Lo harás mejor o lo harás peor, pero no se trata ni de transmitir conocimientos, ni son talleres soberbios, no es leer la literatura y que, bueno, pues que todos participemos de ese enriquecimiento, ¿no? Que debe ser, desde luego, el centro de nuestra vida. Comprendo. Pensaba también, digamos, que en tu poesía está todos estos principios que acabas de nombrar con respecto al amor, a la contemplación, a la verdad, y que tal vez los momentos de la historia que estamos viviendo están con mucha sed de esos principios. Por eso te preguntaba si hay esto del taller, me parece una forma, también me parecía si tenías un programa de radio, porque a veces quedan como tribus medias aparte. Ahora YouTube y todo Internet ha hecho una suerte de divulgación mayor de estos grupos, pero me parece que a veces se queda un poco relegada. Por ejemplo, aquí también se está haciendo el trabajo con niños y la poesía. Yo siempre lo pregunto, ¿tenés alguna experiencia o de alguna persona que esté haciendo ese trabajo? Sí, desde luego hay muchas personas que hacen ese trabajo y lo hacen magníficamente. Hay aquí en Andalucía el Centro Andaluz de las Letras, pues organiza pues unos talleres para jóvenes creadores y procuran acercar a los autores a centros docentes de niños de muy pequeñitos hasta niños adultos de bachillerato, ¿no? Desde luego todo lo que sea el acercamiento de la literatura, del arte a la juventud es un enriquecimiento que contrarresta eso que habíamos comentado antes, ¿no? De la falsa literatura de los millennials, ¿no? Entonces, yo creo que los jóvenes, que son unos captadores innatos se alimentan absolutamente de todo lo que tienen a su alrededor, que viven en una sociedad de la imagen, una sociedad tecnológica, que dominan perfectamente todos los artilugios móviles, ¿sabes?, de imagen. Ellos tienen que conocer ese arte, tienen que acercarse, y tienen que... todo, en definitiva, todo lo que les acerque al arte, todo debe ser abrazado y se debe animar toda la labor que se está haciendo. Efectivamente, supongo que allá en Argentina, ¿no?, y en algunos países, se está haciendo absolutamente lo mismo en todas las partes, pero sí reitero que las cosas hay que hacerlas con amor, ¿sabes? Debes transmitir ese amor también con mayúsculas para que no quede todo en lo que estamos viviendo. Muchas veces me pregunto si, en relación a la pregunta que tú me acabas de hacer, muchas veces me pregunto si estás realmente aquí en el mundo, o es que el mundo te pertenece o no te pertenece, o tú no estás aquí ubicado. Recuerdo a Hölderlin cuando le dijeron que estaba loco, no sé si recuerdas, que estuvo un tiempo en un sanatorio y después lo llevaron estuvo en casa de un carpintero que lo cogió y pasó allí todos los últimos años, ¿no? Y cuando iba la gente a verlo le preguntaban al carpintero, pero está loco, ¿cómo que vive con un loco, ¿no? Y el carpintero decía, bueno, este hombre no está loco, este hombre escribe, este hombre lee, este hombre no molesta a nadie, ¿sabes? Es decir, es como estar en un mundo en el que no te identificas, ¿sabes? Pues porque el mundo está cambiando a pasos agigantados sin haber puesto unos buenos pilares que realmente sean necesarios para elevar todo lo que es el arte. Cuando ves tu libro, tu antología de poemas desde el 83 hasta el 17,
¿Cuál es tu sentimiento, tu sensación? Bueno, pues en un primer lugar, un poco de inseguridad, de vergüenza también, ¿no? Te hablo de sensaciones internas, ¿no? Después, pues muy satisfecho y muy contento porque es una manera de poder dar a conocer media vida media vida lírica, ¿no? de una persona. Y después, si vuelves y acudes a los poemas iniciales, los más actuales, acudes a cualquier poema, todo lo que me comentabas antes, ¿no? Todo tiene esa unidad que se ha pretendido, ¿no? Y que, bueno, eso lo tienen que decir los lectores sobre todo, ¿no? Pero fíjate, hay 54 años de mi vida están ahí metidos, ¿sabes? Es decir, desde que nací hasta estos momentos, ahí lo tienes. Y es algo, pues, muy de agradecer a la editorial, a Chamán, a Pedro y Anaís y a José Luis Morante, que ha hecho ese trabajo maravilloso, que yo le estoy muy agradecido. No porque sean los poemas míos, sino por el amor y el interés que el antólogo y el editor de esa antología han mostrado, ¿sabes? Vamos a leer este poema que dice: no pidas más, que así es el humo. Mientras me des la mano y no pidas las cosas que no puedo ofrecerte, estaremos tranquilos. Bajo este sol de octubre que no quema, debo saborear los símbolos del alma. Las tardes de verano de la vida adquieren el recuerdo, los 100 años de compartir historia, las horas del reloj que no funcionan. No presentas batallas si te odio. No suena el corazón de la nostalgia, así nos muestra el humo su reclamo. La verdad, te agradezco muchísimo este encuentro. Estamos bajo la luz de María Zambrano, claramente, y afortunadamente, que fue quien nos ha hecho... Quien ha Tú lo has dicho magníficamente. Exactamente. Lo has dicho magníficamente, afortunadamente. Estamos bajo su luz y realmente eso para mí es realmente una bendición. En algún punto ya habla de la ofrenda, de lo que es un texto como ofrenda, porque en un punto también adhiero que el poema funciona como una oración, ¿no? Un encuentro con nuestra vida espiritual, con la vida espiritual de la humanidad. Y la palabra ofrenda creo que es esto también que nosotros intentamos de hacer a la poesía en general, a la poesía del mundo, ofrecer nuestro trabajo para que se divulgue, para que se conozcan aquellas personas que han trabajado desde tanto tiempo, desde tan profundo, desde tan elevado, y que han podido conectarse con estos seres elevados, como en este caso ha sido María Zambrano. Yo te agradezco muchísimo esto que llegó hace 3 horas, y que cumplió... ¡Qué maravilla, eh! ¡Qué maravilla! No, es sincronía, dirían otros, es sincronía. Te agradezco muchísimo, Javier, el encuentro. Ya estamos en contacto. Cuando ande por allí, por España, voy a tratar de pasarme a no sé, ¿qué tomaríamos en Sevilla en junio, por ejemplo? No digas una cerveza. Un vinito fresquito, muy, muy bueno. Me acuerdo de esas copas. Una buena copa de vino y un buen libro es el maridaje perfecto. Exactamente. Bueno, Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te agradezco muchísimo este regalo, este gesto amoroso, como decía antes, que has tenido para conmigo. Y bueno, seguramente seguiremos en contacto de alguna forma. Muchísimas gracias. Será un placer y muchísimas gracias a vosotros, desde luego, por la labor que hacéis y a ti, sobre todo, por este ratito. Ha sido un placer. Gracias. Bueno, hemos estado aquí con el autor de esta antología, Javier Sánchez Menéndez. También vivir precisa
de epitafio, es verdad, toda una vida, del año 83 al 2017, por eso es una suerte de hijo que ha ido creciendo adentro de uno, la poesía, porque la poesía es una transmisión claramente de esa vida espiritual que nos atraviesa, nos contempla, está a nuestro alrededor, está dentro, está afuera, de la que somos solamente una expresión. Y la poesía es una expresión de esa expresión que nos vuelve a conectar con nuestra vida espiritual y que la verdad que Javier ha explicado, ha propuesto con tanta calidez y con tanta claridad. Acercarse a María Zambrano es algo que también recomiendo. Ha sido una filósofa, ensayista, escritora española, de toda una generación de grandes mujeres para su época, ¿no es cierto? Como ha sido Hannah Arendt, como ha sido Simone Weil, o sea, mujeres que han parado a sentipensar y a elaborar ese pensamiento y ponerlos en palabras y afortunadamente poder tenerlo con nosotros. Abrázame Poesía está aquí todos los martes en directo por Facebook, pero después queda en esta situación, en esta magia internetiana para que todos puedan seguir viéndolo. Y agradecemos como siempre que nos hayan acompañado, aquel que ha estado lejos como Javier y los que están más cerca. Y recordamos siempre los preceptos de la poematerapia, que es lo que practico. No reviente, lea poesía. No reviente, escuche poesía. No reviente, escriba poesía. No reviente, no les dé el gusto. Y chao.